Y muchas veces de nuestras vidas sentimos que no podemos dominar ese sentimiento, esa emoción llamada ansiedad. Y cuando esto se une con la parte económica, producto de la inflación y del manejo de nuestros ingresos, pues se llama ansiedad financiera. Para profundizar sobre este tema y obtener herramientas que nos permitan lidiar con esta emoción que nos roba la energía en nuestro día a día, tenemos a un invitado especial. Él es Fabián Tejeda, especialista en PNL. Fabián, gracias por acompañarnos el día de hoy y quisiera que nos hablaras un poco acerca de esta emoción que nadie quiere sentir, pero que está tan presente, llamada ansiedad. Bienvenido, un placer verte de nuevo. Muchísimas gracias, Marjorie, el placer es mío y gracias por darme la oportunidad nuevamente de estar contigo. Eh, lo primero que tenemos que entender es de que la ansiedad no es gratis, ¿no? Debemos de saber de que nosotros estamos haciendo algo en nuestra mente que nos lleva a tener emociones de ansiedad. Lo que tenemos que saber también es que la ansiedad es la única emoción del futuro. Uno siente ansiedad hacia algo porque tiene temor, tiene miedo, tiene preocupación de que algo suceda, algo que no quiere suceda. Entonces, si nos ponemos a analizar, la ansiedad siempre se va a tratar de que estoy preocupado que suceda lo que no quiero que suceda en vez de enfocarme en lo que yo quiero que suceda, ¿no? Es más, lo primero que les voy a decir, la mejor forma de trabajar sobre la ansiedad y liberar la ansiedad es enfocarte en lo que realmente quieres que suceda, más no en lo que no quieres que suceda, ¿no? Entonces, si entendemos cómo funciona la ansiedad, va a ser muy fácil controlarla, porque incluso algunas personas me pueden decir, yo simplemente siento ansiedad de la nada, simplemente me siento ansioso, y la verdad es que no es del todo cierto. Para que nuestro cerebro empiece a emitir bioquímicos de ansiedad, bioquímicos de miedo, preocupación sobre el futuro, sobre lo que pueda suceder en el futuro, primero tengo que representar o generar imágenes, y esas imágenes realmente están enfocadas en lo que no quiero. Entonces, cuando el cerebro recibe el mensaje de que estoy enfocado en lo que no quiero que suceda, automáticamente produce los bioquímicos de la ansiedad. Entonces, la mejor forma es entender y ser conscientes de que cada vez que sentimos ansiedad, estamos enfocados en lo que no queremos y en realidad debemos buscar, digamos, enfocarnos en lo que realmente queremos, ¿no? Externos que no dependen de nosotros, como fue el caso de la pandemia o como es el caso en este momento de la invasión rusa, que ha tenido unas repercusiones económicas mundiales importantes. ¿Cómo hacer para manejar y controlar estas emociones internamente y poder lograr una estabilidad económica? ¿Cómo puede ser una relación sana con el dinero? Muy bien. Lo primero que tenemos que entender es que independientemente de lo que pueda estar sucediendo afuera de nosotros, nos conviene pensar de que nosotros podemos tener control de nuestra situación, en este caso en el contexto financiero. ¿Por qué? Porque en el momento que tú empiezas a tomar decisiones basado en la ansiedad, basado en el miedo, basado en la escasez, basado en los problemas, los precios suben, mi sueldo no sube o mi economía no mejora, no logro vender, mi empresa no está vendiendo como quisiera que venda, y empiezo a entrar en ese círculo vicioso descendente, entonces lo que va a salir en ti es más miedo, más ansiedad y automáticamente vas a empezar a tomar malas decisiones. Y cuando tomas una mala decisión y luego viene otra, y luego viene otra, y luego viene otra, y luego viene otra, ahí es donde vivimos el caos o la desgracia, ¿no? El caos o la desgracia no viene porque tomaste una sola mala decisión, sino que tomaste malas decisiones consecuentemente. Entonces, si tú te pones en la posición de pensar de que lo que está pasando en el mundo, la pandemia, la cuarentena, el virus o la guerra que está sucediendo ahora, la inflación, y te dejas abrumar por esa información negativa externa, que no niego que exista, pero simplemente es como tú estás procesando la información, pues entonces vas a entrar a una posición en donde tu cerebro simplemente va a querer o envía señales de sobrevivir o huir, y es en ese momento donde tu estrés se eleva, sientes más miedo, tomas malas decisiones y tienes pérdidas económicas, empiezas a tomar malas decisiones económicamente o financieramente, y eso luego te lleva a la quiebra, a la bancarrota y a los problemas que uno pueda tener. Sí, Entonces, independientemente de lo que pase, es siempre mejor tener control de cómo yo estoy procesando la información del exterior. tú has tenido la oportunidad de asesorar a diferentes empresarios que han aprovechado la crisis para poder salir adelante con sus empresas, es decir, hacer de una crisis una oportunidad de éxito. ¿Cuáles son estas recomendaciones que le brindas a nuestra audiencia para que traten de no pensar en el problema o la ansiedad, sino en las oportunidades que tienen de pronto ante sí para poder obtener más ingresos?
Muy bien. Lo primero que tienen que hacer para trabajar con la ansiedad, porque créanme, trabajar con la ansiedad es bastante fácil si tienes las estrategias y técnicas correctas. Primero tienes que ser consciente de qué es lo que realmente te está afectando, qué es lo que realmente te está generando ansiedad a ti. Entonces, si tú logras anotar y dices, bueno, tengo miedo a perder mi trabajo, tengo miedo a que no logre comprar comida para mis hijos, tengo miedo a que de pronto no pueda pagar el alquiler de mi casa. Entonces, en el momento que tú eres consciente de todo lo que realmente te está causando miedo, esa ansiedad, y además, obviamente, todo lo que tú reconoces como problema, tienes una imagen sobre eso, luego de eso tienes que enfocarte bien. ¿Cómo tomo control de esta situación? ¿Qué puedo hacer yo al respecto? ¿Cómo puedo aprovechar esta oportunidad? Y recuerden esto, la mente funciona de una forma muy particular. No necesariamente tienes que resolver el problema para que sientas paz y tranquilidad, sino más bien tienes que ser consciente del problema para que sientas paz y tranquilidad, que es básicamente lo contrario a la ansiedad. ¿No? Entonces, simplemente siendo consciente de qué es lo que me está causando ansiedad, es que yo puedo luego tomar control de esa ansiedad. ¿Listo? Y luego hay una serie de técnicas, como el caso de la PNL y Timeline Therapy, que te permite tener mucho más control de eso, pero tiene este principio básico para que funcione. Sí, háblanos un poco acerca de esas herramientas que podemos utilizar en el día a día. Por ejemplo, Leonardo Trecci nos hablaba en su programa lo importante que es visualizar todo lo que queremos que nos ocurra en el día, hacer una anotación previa, pero desde la tranquilidad y la calma y no desde la ansiedad que le provocaba a él, por ejemplo, cuando fumaba y tomaba café en las mañanas. Entonces, ¿cómo podemos tener hábitos que sean provechosos y que propicien un estado de paz y de calma para lograr esas metas que queremos? Muy bien, muy bien. Lo que tenemos que entender es cómo nos sentimos, es cómo vamos a pensar. Directamente las emociones o el estado en el que estamos tienen relación directa con los pensamientos que tú tienes, ¿de acuerdo? Entonces, si tú de alguna forma tienes algunos hábitos que no son saludables, duermes muy tarde, por ejemplo, simplemente el hecho de dormir muy tarde, estamos hablando de 12, 1, 2 de la mañana, y que el cuerpo no tenga un buen proceso de descanso, es prácticamente tú has 2 días de no dormir bien para que en el tercer día estés propenso a sentir ansiedad, ¿de acuerdo? Es una reacción bioquímica que todos nosotros, simplemente por ser seres humanos, así como funciona el cuerpo. Entonces, si no estás durmiendo bien, creo que lo primero que tienes que implementar en tu vida son hábitos para empezar a dormir de la mejor forma, para que al día siguiente, un cuerpo descansado, es poco probable de que entres automáticamente en ansiedad. Lo que sucede es de que las personas duermen poco, duermen bien, te dicen no puedo dormir, eso hace que duerman, no tengan un buen descanso y al día siguiente tengan más propenso a tener ansiedad, a tener un estado irritable, colérico, explotan de todo y es simplemente por un mal sueño. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo fácil que podemos ver y por cierto hay mucha información y mucha investigación científica sobre eso. Fabián, Luego, ¿por qué las personas, disculpa la interrupción, por qué las personas que son exitosas tienen como un exceso de confianza que irradian a su alrededor? ¿Qué debemos imitar de estas personas? lo primero que tenemos que imitar de esas personas que son altamente orientadas hacia lo que quieren, ¿de acuerdo? No puedes tú tener confianza y seguridad si no estás enfocado en lo que quieres y que vas a conseguir lo que quieres, que es absolutamente lo contrario de un estado de ansiedad. Estás enfocado en lo que no quieres y si me pasa esto y si me pasa lo otro, ¿qué va a pasar conmigo? Y si pierdo mi capital, si pierdo mi inversión, eso genera ansiedad y eso te quita confianza. No puedes tener ansiedad y confianza en el cuerpo al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Pero si tú estás trabajando y estás orientado hacia lo que quieres, planteas objetivos, alcanzas objetivos, tú vas a construir más confianza y seguridad sobre ti mismo, porque conoces lo que eres e instalas más estrategias de seguridad y confianza en ti mismo, ¿no? Sí, de verdad que súper interesante todos estos temas, Fabián. Gracias por compartirlo con la audiencia el día de hoy. Sabemos que estás en este momento haciendo varios cursos y talleres que tienen que ver con el tema de la programación neurolingüística y cómo esto nos puede cambiar la vida. Hice una inmersión contigo que definitivamente es como lo dicen, un antes y un después. Ayúdame un poco a explicarle a nuestra audiencia de qué se trata la PNL y el poder tan grande que tiene el pensamiento y nuestras afirmaciones. Gracias.
Lo primero que tenemos que entender, o lo primero que me gusta decir cuando hablamos de programación neurolingüística, es de que tú puedes tener control de tus pensamientos y de tus emociones. Y en el momento que tú tienes control de tus pensamientos y de tus emociones, de pronto tú vas a poder literalmente tener control de tus comportamientos, de tus hábitos, de tus reacciones, y eso te va a llevar a tener mejores resultados. Porque todo en nuestro exterior, toda nuestra realidad, todos nuestros resultados han sido primero concebidos en la mente y luego la relación que tiene con las emociones. Y si tú tienes herramientas, estrategias, técnicas que te permitan orientarte hacia lo que quieres, orientarte hacia tus objetivos, orientarte a cómo te gustaría sentirte, más poderado, más motivado. Me gustaría desechar algunas creencias limitantes, eliminar emociones negativas o algunos traumas en el pasado que de verdad me están costando y son muy pesadas para mí. Entonces, de pronto, la vida se hace un poco mucho más fácil, más efectiva y empiezas a tener más claridad de cómo puedes conseguir tus objetivos, ¿no? Solo imagínate una persona que tiene miedo instalado en su neurología, tiene mucha culpa, tiene heridas del pasado, de algunas traiciones quizás, tiene tristeza, tiene cólera por sí mismo, tiene algunas creencias como que no me lo merezco, no puedo hacerlo. Y en esa condición intentar alcanzar tus objetivos o pensar incluso que puedes hacerlo o que puedes incluso orientarte hacia algo que podrías tú tener. Es un poco difícil. Es un poco difícil y si lo haces también va a salir una parte en ti que te diga no, no creo que lo puedas hacer, es muy difícil para ti. Pero si de pronto tú liberas esas creencias limitantes, te liberas de esas emociones negativas, de traumas del pasado, pues de pronto empiezas a tener más claridad de lo que puedes hacer, de lo que puedes crear y empiezas a alcanzar más objetivos y eso en ti instala más confianza, más seguridad y hace que tu vida sea mucho más próspera, más feliz, etcétera, etcétera. En época de crisis o de inestabilidad financiera hay quienes apuestan al ahorro, otros apuestan en invertir. ¿Cuál es tu posición sobre esto? Mi posición definitivamente es lo que sea mejor para ustedes, ¿de acuerdo? Porque en ciertos contextos va a ser mejor el ahorro, en ciertos contextos va a ser mejor la inversión. Si tú estás ahora en un contexto, por ejemplo, si estás en Ucrania y eres ucraniano, probablemente la inversión no sea una buena idea para ti. Probablemente el ahorro y el ahorro de dinero en efectivo sea lo mejor que tú puedes decidir, ¿cierto? Pero si estás en un contexto de una economía estable, en un país estable, con una banca estable, probablemente invertir sea una buena decisión, ¿no? Entonces, no podemos decir qué es lo mejor que otra, digamos, que otra estrategia. Lo que podríamos decir, qué es lo que te funciona a ti, qué es lo que te da resultados y qué es lo que realmente te va a permitir a ti tener esa sensación de seguridad con respecto a tu futuro. Porque recuerden de que si ustedes tienen estabilidad o tienen cierta certeza con respecto a su economía en el futuro, pues eso también les va a dar tranquilidad, paz y eso se va a transmitir a su alrededor y en su toma de decisiones, ¿no? Entonces, va a depender del contexto en el que estás. Muchas personas se apoyan en la creatividad para poder desarrollar otros proyectos, abrirse a las nuevas oportunidades. ¿Cuál es tu recomendación cuando estamos pensando en que nos llegó el incremento de la gasolina, se incrementaron los precios de los alquileres? A veces tenemos nuestra mente ocupada en todo eso que nos preocupa y de pronto dejamos a un lado las opciones que están a nuestro alrededor y que forman parte de nuestra zona de control. Muy bien, es justo como lo que acabas de decir, ¿no? Hay cosas que no vamos a poder controlar. Nosotros no podemos controlar el precio del combustible, ¿no? Al menos que seamos, no sé, el presidente o los directores directamente que toman las decisiones para que afecten este precio, ¿no? Entonces, si no podemos tener control sobre la inflación, si no podemos tener control sobre estas cosas, tenemos que empezar a ser conscientes de, bien, ¿en qué puedo controlar entonces? Bien, puedo controlar mi enfoque. Bien, ¿en qué me voy a enfocar? Porque imagínate, si yo voy a digamos que estoy en el campo de las ventas y entonces estoy llegando a mi trabajo y estoy pensando, uy, la gasolina subió, uy, los precios están subiendo, pues entonces no voy a ser efectivo haciendo mis llamadas para las ventas. Entonces, claro, solo el hecho de que yo decida enfocarme en los problemas que no puedo controlar va a hacer que sea menos efectivo en mis propias responsabilidades en el día a día. Entonces, si dejamos que los problemas en el exterior que no podemos controlar nos afecten en nuestro día a día, entonces eso ya se convierte en un problema, ¿no? Entonces, sí o sí, aunque no podamos controlar todo lo que esté sucediendo en el exterior,
sí podemos controlar nuestra percepción y hacer que los resultados que podamos tener día a día sean los mejores posibles. Eso sí nos corresponde y eso sí es una responsabilidad que todos tenemos que tomar. Hablabas en la inversión de no caer en la victimización y de asumir responsabilidades. Quisiera que nos hablaras un poquito de eso, porque a veces empezamos a buscar excusas para no hacer lo que debemos hacer. Sí, lo primero que tenemos que saber, hay muchas formas de explicar esto desde el plano bioquímico, epigenético, energético, metafísico, eh, porque la victimización, las excusas, las quejas, culpar a los demás o no hacerse responsable por lo que a uno le sucede, lo único que va a traerte es caos, desgracia. ¿Por qué? Porque te va a quitar energía, te hace que te enfoques en lo que no quieres, al enfocarte en lo que no quieres, te trae más miedo, te trae más ansiedad, te trae más culpa a tu neurología, luego empiezas a tomar malas decisiones, luego te arrepientes de las malas decisiones y luego se genera un caos en todos los contextos de tu vida simplemente por tener ese patrón de pensamiento. ¿De acuerdo? Por tanto, es mucho mejor y más conveniente pensar de que todos nosotros estamos creando nuestra realidad. Y al hacerte responsable, simplemente tú, al decir yo puedo, yo lo manejo, yo sé cómo manejarlo, cómo puedo resolver este problema, cómo puedo realmente intervenir para solucionar esto, automáticamente solo al decir esas palabras sientes una sensación de empoderamiento y en el estado de empoderamiento, en el estado de la responsabilidad, tomo mejores decisiones. Al tomar mejores decisiones definitivamente vas a estar creciendo y al estar creciendo vas a aumentar tu confianza y tu seguridad sobre ti mismo y todo esto pasa en paralelo en todos los campos y en todas las dimensiones del ser humano. Lo que quiere decir que esto no es algo que lo pueden tomar como, bueno, ¿qué te conviene finalmente? ¿Ser víctima o serte responsable? Creo que sabemos todos de que nos conviene hacernos responsables. Ahora, entender cómo esto funciona, quizás mientras lo aplicamos nos vamos a ir sintiendo mejor y, bueno, creo que me siento mejor haciéndome responsable por todo lo que me sucede. Sobre eso tomo mejores decisiones y se van a dar cuenta que van a seguir avanzando. Entonces, es una forma o una filosofía de vida. No hay forma de tener éxito en ningún contexto, ya sea financiero, económico, de matrimonio, de salud, etcétera, etcétera, en donde las personas no decidan hacerse responsables por todo lo que les sucede. ¿Sí? Si yo soy responsable por todo lo que me sucede y decido procesar la información que me da la vida en base a eso, tu vida va a ser mucho mejor. Así que está relacionada con el éxito que tú puedas alcanzar. O sea que aquí no hay espacio para la suerte, se trata de tomar las decisiones. Ya con esto despedimos porque se nos acaba el tiempo, Fabián. Definitivamente Definitivamente, sí se puede. ¿sabes? Sí, ahora tenemos la física cuántica y la física cuántica, como lo dice Bruce Lipton, es una de las ciencias más perfectas o más correctas, por así decirlo, que pueden explicar el hecho de que nada es casualidad, todo realmente es tú, estás causándolo, entonces cómo estés en tu estado mental y emocional tiene un directo impacto en cómo tu realidad se mueve, ¿no? Entonces tampoco podríamos decir que esto es suerte, sino que ya la ciencia ha probado de que realmente estás creando tu realidad. Gracias. Estábamos conversando con Fabián Tejada. Él es especialista en PNL. Lo pueden seguir a través de las redes sociales el día de hoy, hablándonos acerca de herramientas que nos permitan controlar o afrontar la ansiedad financiera.